Vale, me tengo que cortar el pelo porque estoy hecho una puta mierda. Y bueno, hoy vengo con una camisetita diferente. Hoy vengo de gala. Vale, ¿y cuál es el tema del vídeo de hoy? ¿Cómo afrontar la incertidumbre? En realidad es una técnica. Hoy me notaréis un poco más bajito porque no llevo zapatillas. Vale, hoy os voy a enseñar una técnica que últimamente he utilizado para afrontar la incertidumbre y es una técnica muy potente y que funciona muy bien realmente, pero si realmente la aplicas de verdad. Y como veréis más adelante, lo que tenéis que hacer es aceptar completamente las consecuencias. Y si lo hacéis, os vais a quedar de puta madre, os vais a quedar súper bien. Ya veréis. Pero por el contrario, también os diré que en muchos casos cuesta mucho aplicar esta técnica. Incluso hay veces que yo la utilizo y no la aplico del todo correctamente bien. O sea, hay muchos casos que cuesta mucho aplicarla. Vale, y vamos a empezar por el punto número 1. ¿En qué consiste esta técnica? Vale, pues la técnica consta de 2 pasos y sirve para afrontar la incertidumbre de un problema. Y supongamos que tenemos un problema con una cierta incertidumbre. ¿Qué 2 pasos tenemos que dar? Pues el paso 1, analizar el problema objetivamente y poneros en la peor situación. O incluso podéis analizarlo de manera subjetiva. Imaginarte lo peor que te pueda pasar. Tú ponte en el peor caso. Vale, y el segundo paso que tenéis que dar es aceptar completamente ese peor caso y todas sus consecuencias. Y lo tenéis que aceptar de verdad. No vale decir simplemente, vale, lo acepto, porque eso es engañarte a ti mismo. Tienes que aceptar las consecuencias. Incluso dar por hecho que va a ocurrir ese peor caso que tú te has imaginado. Y aquí está lo difícil, porque contra peores sean las consecuencias, más te va a costar aceptarlo. Y como hemos dicho antes, no vale engañarte a ti mismo. Porque si no, si te engañas a ti mismo y dices, vale, lo acepto, pero tú no te lo crees realmente, te vas a seguir sintiendo mal. Y esto cuesta mucho hacerlo, incluso como he dicho antes, hay un montón de veces que yo aplico esta técnica y la aplico mal, porque es muy jodido. Y cuanto peor sea lo que tengas que aceptar, más jodido es todavía. Cuanto peor sea el problema, más jodido es. Pero si lo aplicas bien, esto es casi como magia, esto es cojonudo. Os vais a sentir un alivio instantáneo, de verdad que os vais a sentir de puta madre, os vais a sentir genial. Vale, y estos son los 2 pasos que tenéis que dar para realizar esta técnica. Y yo, de manera personal, voy a añadir un tercer paso, que es un paso todavía más allá, que podría ser querer esa peor situación. Desear esa peor situación, que no desees que salga bien el problema, que desees que salga mal, como si fueses masoca, como si fueses un puto masoca, literalmente. Y esto puede sonar a gilipollez o una bobada, pero que tú estés preocupado por la incertidumbre de un problema es porque tienes miedo a que salga mal ese problema. Quieres que salga bien. Pero, ¿qué pasaría si tú quisieses que el problema saliese mal, literalmente? Pues que la incertidumbre básicamente sería tomar por culo y no te sentirías mal. Pero bueno, esto ya creo que es muy complicado. O eso creo. Pero bueno, no voy a decir que es imposible porque la palabra imposible es algo que no me gusta mucho. Y realmente no me gusta mucho porque mucha gente la utiliza muy a la ligera y es una creencia limitante. Y con esto hay que tener bastante cuidado porque si tú crees que algo es imposible, directamente ya no lo vas a intentar. Y bueno, por otra parte, también creo que hay que ser objetivo y no hay que pecar de lo contrario, ni aplicar esta psicología positiva de no, tú puedes hacerlo, nada es imposible, si te lo propones puedes, porque hay ciertas cosas que aunque te esfuerces todo lo que puedas, no las vas a poder conseguir. Ahí lo voy a dejar, como que me parece algo muy difícil. Vale, y pasamos al punto número 2 con un ejemplo. Para que lo veáis un poquito mejor, os voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo es del segundo capítulo de un libro que me he dejado ahí, no lo voy a coger ahora, que precisamente describe esta técnica, que es de donde la aprendí de ese libro. Y el libro es muy clásico en el mundillo de la autoayuda y se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Dale Carnegie. Y aunque hay algunas cosillas que no coincido del todo con ese libro, os lo recomiendo leeroslo.
y es bastante entretenido, la verdad. Porque lo cuenta con pequeñas historietas. Entonces yo, por ejemplo, lo leía antes de ir a dormir y te lees una pequeña historia y es como que te llevas algo. Así que comenzamos con el ejemplo. Había un chico en los años 80 que se llamaba Willis. Y Willis era un ingeniero de aires acondicionados. Y a Willis, en la empresa que trabajaban, le pusieron una tarea que era instalar un aire acondicionado para un conducto de gas en una fábrica de cristales. Y Willis anteriormente había instalado aires acondicionados similares, pero este aire acondicionado era un poquito diferente y Willis todavía no sabía muy bien cómo instalarlo. Y este aire acondicionado costaba $20.000, así que si la cagaba se la estaba jugando. Pues bien, Willis lo instaló y realmente no funcionaba del todo. Funcionaba bien, pero no cumplía los requerimientos que le habían prometido a la empresa de cristales. Entonces, Willis empezó a comerse la cabeza y empezó a pensar: madre mía, la que he liado, que me van a despedir, que no funciona bien del todo, que son $20.000, que nos van a demandar, que me van a echar a la calle. Y todo esto llegó a tal punto que Willis no podía dormir de la preocupación por las noches. Y esto no sé si también os habrá pasado a vosotros, pero a mí alguna vez sí que me ha pasado, de que estás muy preocupado y no puedes dormir. Vale, pues ¿qué hizo Willis? Willis se supone que es el inventor de esta técnica. Willis aplicó la técnica comenzando por el paso 1. Analizó la situación objetivamente y se puso en el peor caso. Lo pensó objetivamente y aunque estaba bastante agobiado, Willis pues dijo: vale, ni me van a fusilar, ni me van a matar, ni me van a meter a la cárcel. No me voy a morir. Pero sí que puede que me despidan y que tengo una deuda de $20.000. Y Willis, después de esto, dijo: vale, pues en el peor de los casos me despedirían y tendría una deuda de $20.000. Lo aceptó. Y sería una mierda, pero bueno, podría volver a buscar trabajo, porque al final acabaría encontrando trabajo, y bueno, podría pedir un préstamo al banco e ir pagando poquito a poco esos $20.000. Y Willis incluso dio por hecho que esto iba a suceder y lo aceptó completamente. Que esto sería el paso 2, aceptarlo completamente. Y justo a partir de este momento, cuando Willis asumió la peor situación y se quedó en paz con ello, se quedó súper relajado, se quedó de puta madre y volvió a dormir. Y en los días siguientes ya no tenía en la cabeza todo el rato ese problema, ya no estaba todo el rato dándole vueltas. Willis ya había aceptado lo peor. A Willis ya no le podía pasar nada más aparte de eso. Vale, y para completar la historia y no dejaros con la intriga, os voy a contar qué le pasó a Willis, qué le acabó pasando a Willis. Pues Willis se quedó en el paro. No, es broma. En realidad invirtieron $5.000 más en la instalación y al final lo acabaron arreglando y lograron que el aire acondicionado funcionase correctamente como tenía que funcionar, como lo habían prometido a la empresa de cristales. Así que así acabó la historia. Vale, y pasamos al punto número 3, al final. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Qué aplicación tiene en la vida real? Pues bueno, ya lo he explicado un poquito al principio y es bastante self-explanatory, o sea, se ve bastante bien, pero lo voy a volver a repetir. Básicamente, esta técnica la podéis utilizar para cuando tengáis un problema con cierta incertidumbre y no sabéis qué va a suceder y estáis agobiados por ello. Y generalmente nos agobiamos porque pensamos que va a salir mal, porque va a salir mal ese problema, o tenemos miedo a que salga mal y al final acabamos todo el día dándole vueltas a la cabeza y acabamos preocupados y a veces sin dormir. Pues esta técnica sirve para ahorraros ese agobio y esa preocupación, eliminando el miedo a las consecuencias de esa incertidumbre, el miedo a que salga mal. Y esta técnica quiero recalcar otra vez que hay veces que cuesta mucho aplicarla, pero si lo aplicáis bien os vais a quedar súper relajados. Y bueno, también como último punto quiero destacar que la aceptación la vais a ver mucho en mis vídeos, pero con diferentes técnicas aplicado de diferentes maneras, pero al fin y al cabo es lo mismo, aceptación. Y esto es porque creo que es una de las pocas cosas que funcionan, porque en este mundillo de la autoayuda hay poquitas cosas que funcionan realmente y las que funcionan poco. O sea, esto de aquí no es como un antidepresivo, que no los he probado, pero
dicen que funcionan bien. Entonces, creo que hay que centrarse en lo poco que realmente tenemos que funciona en este mundillo y esforzarse en aplicarlo y sacarle el mayor jugo, aplicarlo de todas las maneras que podamos. Y para que estas cosas del mundillo de la autoayuda realmente funcionen bien, vais a tener que ponerle esfuerzo y constancia. Esto es básicamente como construir un físico. A mí me gusta mucho ir al gimnasio y es algo que, por ejemplo, si lo haces de manera natural, yo abogo mucho por el culturismo natural, sin sustancias dopantes, sin esteroides, cuesta mucho. O sea, construir un buen físico pues igual te cuesta 5 o 10 años de dedicación. ¿Por qué? Porque no tomas la vía rápida de, oye, pincharte los esteroides. Pues yo esto lo pondría en una comparación como con los antidepresivos, que tienen su lugar y yo no soy psicólogo y que hay ciertos casos en los que se tienen que utilizar, obviamente. Eso se lo dejo a los psicólogos y los psiquiatras. Pero bueno, básicamente, si lo quieres hacer de manera natural, es algo que cuesta mucho y que hay que ponerle mucho esfuerzo y mucho sacrificio y mucha constancia y aplicar estas técnicas todos los días y ser consciente de ellas, porque tener un cambio notorio en tu vida sin acudir a fármacos lleva sacrificio y hay que ponerle tiempo y esfuerzo. Así que básicamente eso era todo. Hoy creo que ha sido un vídeo corto y diferente. ¿Cómo afrontar la incertidumbre? Os dejo con esta pequeña técnica y con ese libro que os voy a traer ahora. Vale, por si queréis verlo, este es el libro que no sé si se verá. Se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Dale Carnegie. Y la verdad es que está muy bien. Es un clasicazo en el mundo de la autoayuda y para mí ha sido muy entretenido.